Es necesario distinguir y definir del modo más preciso posible algunos términos que suelen usarse en forma errónea o que se mezclan y se superponen. Hasta el diccionario de la Real Academia Española tiene errores y definiciones teñidas de prejuicios. ¿Qué significa la palabra judío y de dónde viene? Judío, en latín Judaeus, en hebreo Yehudí, significa literalmente habitante o proveniente de Judea, esa región del Levante que se identifica con Canaán. El reino de Judá, Yehudá en hebreo, data de aproximadamente el siglo X antes de la era común, y allí se concentró una importante población de las originarias tribus de Israel. Judá o Judea fue atacada numerosas veces a lo largo de los siglos por los imperios de la época, que por diversos motivos deseaban apoderarse de la zona y establecer su dominio allí. Cada ataque significaba, además de muertes y destrucción de sus edificios e instituciones, la expulsión de su población. La más importante de esas invasiones fue la de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el siglo VI antes de la era común, y el consiguiente exilio de los judíos a ese territorio. Tiempo después, Ciro el Persa venció a Babilonia y permitió a los judíos retornar a su patria y reconstruir su vida, sus prácticas y sus instituciones. La capital de Judea era Jerusalén, también llamada Sión. Ahí estableció su sede el rey David, y de esa época, alrededor del año 1000 antes de la era común, datan los primeros textos que luego formarán parte de la Biblia hebrea. Como se ve, hace aproximadamente 3000 años, existen los judíos asentados en ese territorio, aun si con intermitencias y pérdidas temporales de la autonomía política. Será el emperador Adriano quien, en el primer siglo de la era común, trate de borrar del mapa esa cultura mediante la eliminación de sus instituciones centrales, la circuncisión, el Shabbat, la apropiación del templo, donde manda erigir estatuas de Júpiter y otras deidades paganas, y fundamentalmente el cambio de nombre de Judea, que ya era una provincia del Imperio Romano y que pasará ahora a llamarse Palestina. La población judía se resistía a aceptar el dominio político y religioso del emperador. La decisión de Adriano, el cambio de nombre del territorio, tuvo la finalidad de sofocar la rebelión de los judíos contra Roma. Palestina es una deformación de filisteos, un pueblo ya inexistente desde muchísimo tiempo atrás y que había sido enemigo de los judíos. El término hebreo. Antes del establecimiento del reino de Judea, como suelo unificado e independiente, existía ya un grupo semítico de larga y fecunda existencia en la región. En la Torá, o Pentateuco, o los 5 libros de Moisés, se habla de los hebreos. Es un término que subsiste hasta la actualidad y que designa específicamente la lengua hablada por ese grupo, pero también se habla de los hebreos como nombre que precede a la designación judío. La palabra hebreo deriva de un verbo que significa venir de otro lado, atravesar fronteras. El primer personaje bíblico en recibir ese nombre es Abraham, el primer patriarca, a quien se denomina Ivri. Sea un personaje mítico, literario o con algún sesgo de veracidad histórica, es la figura fundacional del monoteísmo y del linaje de miles de generaciones hasta la actualidad, que mantienen la continuidad de la transmisión de esa idea y esa tradición. Se ubica la posible existencia de Abraham o de diversos individuos que la literatura bíblica reúne bajo ese nombre simbólico en el segundo milenio antes de la era común, aproximadamente por los años 1800, menos 1800. El relato cuenta que este personaje, proveniente de Ur de los Caldeos, oye el llamado de un dios diferente a las deidades paganas, que le ordena ponerse en camino hacia una tierra que le habrá de mostrar. Esa tierra, claro, es Canaán. Sin embargo, esta promesa que figura en el texto no puede tomarse como argumento o justificación
del derecho de Israel a ocupar ese territorio, ya que en principio se trata de un mito fundante, y quienes no pertenecen al judaísmo y no tienen a la Torá como base y referencia de sus vidas, no tienen por qué dar crédito a lo que allí se dice. El derecho de los judíos a habitar esa tierra se basa en un dato fáctico y comprobable: el hecho de que siempre, desde Judea en adelante, estuvieron allí, fundaron instituciones y crearon una existencia múltiple y rica que se continúa hasta hoy. Esa línea ininterrumpida, aunque afectada de exilios, invasiones y otros avatares, avala la afirmación de Israel como hogar nacional del pueblo judío. Israelita, israelí, otras palabras complicadas. La palabra Israel, que se elige como denominación del país fundado en 1948, es el nombre que recibe el patriarca Jacob o Jacob, nieto de Abraham, luego de un enigmático episodio donde debe luchar con Dios o con una criatura que lo representa. La famosa lucha de Jacob con el ángel, que ha dado lugar a infinidad de cuadros, relatos, especulaciones filosóficas y de todo tipo, por sus riquísimos contenidos simbólicos y metafóricos, constituye un motivo muy preciado de la cultura occidental. Israel, según explica el texto bíblico, significa el que peleó con Dios y prevaleció. Independientemente de lo correcta que sea tal etimología, es de este personaje de quien saldrán las 12 tribus que formarán el pueblo de Israel. De modo que antes de la existencia del moderno Estado de Israel, se denominaba israelita al judío en tanto descendiente del patriarca. Es entonces un patronímico, un término que denota una procedencia filiatoria, familiar. Pero el habitante o proveniente del actual Estado de Israel es israelí, es un gentilicio, ya que denomina la relación a un territorio. Judaísmo. ¿Pero qué es entonces lo judío? Se suele hablar de judaísmo como una religión, pero eso es inexacto. De hecho, hay millones de judíos en Israel y el resto del mundo que no profesan creencia religiosa alguna ni observan prácticas rituales. En los primeros siglos de la era cristiana se hablaba de judaísmo como una denominación de un conjunto de costumbres, leyes y modos de vida de la comunidad de Judea. Tampoco se trata de una etnia. Hay judíos orientales, sefaradíes en términos generales, occidentales, askenazíes, blancos, negros, árabes, europeos. Son judíos porque pertenecen al pueblo judío, provienen de la tradición judía fundada hace milenios en ese texto llamado Torá o Pentateuco y portan el nombre judío. Incluso en conflicto con esa tradición siguen siendo judíos. Ese texto primero, de casi 4.000 años de antigüedad, dio origen a una larguísima y fructífera producción literaria, jurídica, el Talmud, mística, la Cábala y filosófica que tuvo y tiene enorme influencia en la cultura universal. Lo correcto entonces es hablar del pueblo judío, independientemente de las creencias, lugar de residencia, gustos gastronómicos, rasgos fisonómicos, lengua que se habla o posturas políticas. Esa enorme diversidad, imposible de encerrar en una sola categoría, resulta problemática por una cultura, la occidental, que ama las definiciones y las etiquetas. He ahí uno de los motivos de las confusiones y errores que los medios y los comunicadores y otras personas cometen involuntariamente.